Buenas tardes, hermanos, o buenas noches. Que el Señor les bendiga. En esta noche, una vez más, agradecemos a Dios por estar, pues, una vez más poder compartir la palabra, una vez más estar frente aquí a esta cámara y frente a ustedes. Y pues saludo de parte de mi familia, saludo de todos nosotros por acá. Espero que ustedes estén bien. Y gracias a David, a Marco, a Ismael. También a Faith, es la nieta de nuestros hermanos Santizo, que estuvo por ahí, una alabanza muy preciosa y que el Señor, pues, yo sé que ha ministrado nuestros corazones. Sé que ya puedo ver algunos por acá, entonces yo sé que ya estamos conectados. Eh, Qué bueno que estamos una vez más, ¿no? Que el Señor nos ha dado una oportunidad más para podernos ver, para que usted me vea a mí. Yo no lo puedo ver a usted, pero sí yo sé que está ahí y el Señor ha usado estos medios para poder llevar su palabra y eso es importante. Esta noche tengo el privilegio de poder enseñar su palabra, vamos a tener el consejo de la palabra por un tiempo. Espero que me dedique unas 3 horas para poder hablar de esto. Son bromas, hermano, es un tiempo nada más. El Señor nos permite hablar de lo que traemos y espero que todo sea guiado por el Señor. Pero antes de eso, quisiera, pues como siempre, dar algunas cosas nuevas, información nueva y orar por las personas que todavía están un poquito afectadas de salud, ¿verdad? Y pues esta noche tenemos algunas personas que usted y yo conocemos, hermanos amados de nuestra iglesia, que han dado positivos al virus y pues tenemos que orar por ellos. Son los hermanos Fuentes, la hermana Merlan y el hermano Alan Fuentes. Ellos están positivos con el virus y están pues ahorita pasando este proceso, ¿verdad? Que trae este virus. También está la hermana Patty Luna y el hermano Tony Luna, y varios miembros de su familia, como lo es Marlene, su hija, está Evelyn y Alan, y pues sus hijos también están, la familia Luna también está pasando esto. Creo que ellos están un poquito más adelante en el proceso ya, pero usted sabe que esto pues tiene una reacción diferente en todas las personas y pues tenemos que orar para que en ellos esto se vaya rápido, que los síntomas pasen rápido, que los síntomas y que este virus no cause efectos fuertes en la salud de nuestros hermanos. Estos días tuve la oportunidad de hablar con el hermano Alan hace como 2 días. Ahora a mediodía hablé con el hermano Tony Luna y pues ahí están creyendo en el Señor, hermanos. La verdad que hablando con el hermano ahora, si hubiera podido, lo hubiera puesto a él a predicar para que nos dijera lo que se experimenta, hermano, con todo esto. A veces nosotros, gracias a Dios, muchos de nosotros no hemos sido afectados con esto y esperamos no ser afectados con esto, pero no esperemos a ser afectados para poder entender lo que hermanos están pasando y también para meditar. Una de las cosas que me decía ahora el hermano Tony es que en estos tiempos difíciles había una noche en que él no podía respirar, casi no podía respirar y la verdad que le entró mucho temor y pues hablaba con el Señor y la verdad me dice hermano Víctor, me acosté pensando que no sé si me iba a levantar el siguiente día. Y eso es difícil, hermano, porque entra una angustia, entra ese temor, ¿no? Ese espíritu de muerte que invade la vida de nuestros hermanos cuando están enfermos y ellos necesitan de nosotros, de nuestra oración para que eso inyecte fe en ellos, eso les dé la fuerza para creer y para seguir adelante luchando y que sus cuerpos puedan crear anticuerpos para rechazar este virus, ¿no? Entonces vamos a estar orando por eso. También quisiera que oráramos porque, pues, usted escuchó, creo, las noticias y el presidente hace pocos dijo que, verá, que había dado órdenes o
o él sugería a los gobernadores de cada estado que abrieran las iglesias, lo cual es algo que nos agrada, pero también sabemos que hay que esperar que cada gobernador dé las regulaciones de cómo se va a hacer. Y pues nosotros estamos sujetos a las leyes de Illinois y no sabemos qué es lo que, cuáles son los requisitos que van a poner para todo esto. Y entonces obviamente estaremos reuniéndonos con el pastor. Yo sé que el pastor ya está trabajando en esto, pensando, y vamos a tener una reunión pronta, posiblemente pues los miembros del consejo con él y tal vez algunos, los líderes de área, el pastor decidirá cuándo y cómo lo vamos a hacer, pero quisiera que oráramos por eso, porque usted como pueblo y yo tenemos que orar para que Dios nos dé la sabiduría, cómo vamos a manejar esto, cuáles son las decisiones que vamos a tomar. Tiene que orar por usted, porque nosotros como pueblo vamos a tener que ser muy pacientes, porque las cosas no van a ser, por lo menos en el principio de cuando regresemos a la iglesia, las cosas no van a ser igual que como cuando salimos de la iglesia, van a ser diferentes, van a haber regulaciones y vamos a tener que adaptarnos a muchos cambios, a muchas cosas y esto no es cuestión, hermano, no va a ser cuestión de capricho, no va a ser cuestión sino simple y sencillamente seguir las regulaciones de las autoridades y también por la protección de todos nosotros y vamos a tener que orar, hermano, para que el Señor nos dé la sabiduría de cuáles son las medidas que se van a tomar. Entonces también me gustaría que oráramos por eso, ¿verdad? Y al igual orar por los hermanos que están en recuperación, que están con necesidades. Saludos a siempre de nuestro pastor. Ahora por la tarde hablé con él y manda saludos. Si Dios lo permite ya mañana estará él no con nosotros en el servicio de las 10 de la mañana, ya estará él eh, enseñando la palabra. Entonces le voy a rogar que por favor se cierre sus ojos, que incline su rostro y que por favor, de verdad, si está haciendo quehaceres por ahí, si está caminando, si está haciendo algo, por favor le ruego que se detenga un poco y que oremos, que nos unamos en un mismo espíritu para orar por estas necesidades, por favor. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, mi Dios. Señor, a presentarte las necesidades de tu pueblo, mi Dios. Primeramente, Señor, la vida de nuestro hermano Alan, de la hermana Merlan, de la hermana Patty, del hermano Tony, de Marlene, de Alan, de Evelyn, de sus hijos, Padre. Mi Dios, tú conoces, Padre, lo que están pasando. Te rogamos, mi Dios, como pueblo, como sus hermanos, Padre, tal vez no podemos sentir exactamente el dolor que ellos están pasando, el temor que ellos tienen en este momento. Señor, pero nos unimos en un mismo espíritu, Señor, para clamarte, Señor. Porque algo sí estamos conscientes, mi Dios, que tenemos el mismo Dios. Y sabemos que eres un Dios poderoso, un Dios que sana, Señor. Tú eres nuestro sanador y eres el sanador de ellos. Te rogamos, por favor, que los bendigas. Señor, que sanes sus cuerpos, mi Dios. Si están tomando algunas medicinas, que esas medicinas hagan un efecto, Señor, bueno, Señor, en sus cuerpos. Y que sus cuerpos, Padre, hagan crear anticuerpos para que esos puedan comenzar a matar ese virus del cuerpo de ellos, mi Dios. Señor, por favor, yo te lo suplico. Señor, quita todo espíritu de temor, todo espíritu, Señor, de muerte que quiera mentirles, asediar sus mentes, Padre, en el nombre de Jesús, los sujetamos a ti, Señor. Bendíceles, por favor, mi Dios, y restáuralos. Restaura a nuestros hermanos que están en proceso, tal vez algunos están saliendo, Señor, de este proceso, mi Dios. Te pedimos que los restaures, por favor, que completes su proceso de sanidad, que completes tu proceso de sanidad en la vida de nuestro pastor, Señor. Que su salud sea recuperada 100%, por favor, mi Dios. Gracias te damos porque tú has estado con nosotros, mi Dios. Padre, en esta noche también te ruego, por favor, mi Dios, tú has escuchado los cambios que habrán, Señor, y te rogamos, mi Dios, que cuando sea el tiempo de que nos reunamos para tomar decisiones acerca, Señor, de todos estos cambios, de cómo regresaremos a las iglesias, de cómo implementar, mi Dios, las regulaciones que pueda poner el gobierno. Señor, por favor, que nos des la sabiduría correcta para tomar las decisiones correctas, mi Dios. Padre, porque todo sea, mi Dios, para que cumplamos con las autoridades, que nos protejamos, Padre, pero al mismo tiempo, Señor, sabemos que tenemos, Padre, Señor, las ganas, el compromiso, la responsabilidad, mi Dios, y la pasión, Padre, de estar en tu casa adorándote.
y te rogamos que nos guíes, Padre, para tomar las mejores decisiones. Y también, Padre, Señor, a todos nosotros como pueblo, te rogamos que nos hagas pacientes de aceptar, mi Dios, los cambios, de adaptarnos a los cambios, entendiendo, Señor, que es por el bien de nosotros. Haznos sabios y entendidos, por favor, mi Dios. Gracias te damos, Señor, por todo esto. Padre, te ruego, por favor, mi Dios, que, que en este momento, Señor, uses mi boca, Señor, para hablar de tu palabra, Señor. Tú ya conoces de antemano, Señor, lo que estudié, lo que escribí, Padre, pero yo te ruego que seas tú quien tome el control, Señor, y que sean las palabras que tú quieres que yo hable, Señor, las que hable, que vayan guiadas por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. También quería decirles, hay una acción de gracias, hermano. La hermana Luz María y su hija Luisa, estuvimos orando por ellos y están muy agradecidos, mandan a decir que están muy agradecidos por las oraciones. Ya ellos están casi completamente recuperados. Parece que Luisa regresa a trabajar muy pronto. Y eso, ellos están muy agradecidos y dan gracias al pueblo, dan gracias a Dios por las oraciones, ¿verdad? Entonces, quería también decirles eso, que sigamos orando. La gente está recibiendo, el Señor está obrando en la vida de nuestros hermanos, ¿ok? Entonces, vamos a entrar en la palabra, hermanos, esta noche. Se escucha truenos por ahí, o escucha bulla, hermano, no es que estamos arrastrando las mesas aquí en la casa, sino que por aquí está lloviendo bien fuerte. Está siendo bastantes relámpagos y truenos y esperemos en Dios que todo esté bien con la conexión, que no vaya a haber problemas con la conexión de internet, ¿verdad? Que el Señor tome el control de esto. Esta noche, hermano, quisiera hablar un poco estaba hablando de todo esto, ¿no? Pues que todos hemos enseñado de diferentes formas acerca de los tiempos que estamos viviendo. Y hemos hablado de que la iglesia no debería de salir igual de todo esto. De que nosotros como hijos de Dios tendríamos que algo tendría que hacer un efecto en nuestras vidas, todo esto que estamos pasando. Pero yo me ponía a pensar esta mañana cuando estaba preparando este mensaje y pues voy a pensar cómo va a suceder eso. Porque los cambios, hermano, no van a suceder por el encierro, ¿verdad? Usted y yo lo sabemos, los cambios no van a suceder por el encierro, los cambios no van a suceder porque estuvimos encerrados por cierto tiempo, por el temor al virus, por el temor a esto. No van a suceder por eso. Los cambios van a suceder solamente si nosotros tomamos decisiones diferentes. Si no tomamos decisiones diferentes, hermanos, no van a haber frutos diferentes. Si nosotros no hacemos las cosas diferentes, difícilmente obtendremos un fruto diferente a lo que hemos estado recibiendo. Y eso quiero hablar en esta noche. Le ponía yo a la enseñanza tiempos de cambio, ¿verdad? Porque son tiempos en los cuales nosotros tenemos que cambiar. Pero son tiempos en los cuales nosotros tenemos, para que ese cambio suceda, tenemos que con responsabilidad pensar en nuestra condición actual, pensar en cómo estábamos cuando todo esto paró, cuando todo esto vino, pensar cómo estamos ahorita y pensar cómo queremos estar después de todo esto. Y también tenemos que meditar en esto, hermano. No le digo, no solamente va a suceder por el hecho de que estuvimos encerrados, podemos estar encerrados 2, 3 meses. Hermano, hay gente que está encerrada en una cárcel por 5, por 10, por 15, por 20, por 30 años. Mucha gente sale rehabilitada de las cárceles, pero ¿sabe qué? Hay un montón que no salen rehabilitados de las cárceles. Después de haber estado encerrados tanto tiempo, salen a hacer las mismas fechorías. Salen a hacer las mismas cosas, a tomar las mismas decisiones. Entonces, no es el encierro el que va a causar esos efectos de cambio en nuestras vidas, sino las decisiones diferentes que hagamos cuando nosotros podamos salir de esto. Es más, son decisiones que deberíamos estar haciendo ya. Son cosas que deberíamos estar implementando ya. No esperar regresar a la iglesia, hermano. No esperar regresar al templo. No esperar que esto termine. Hermano, la iglesia somos usted y yo. Y la iglesia ahorita está en su casa, en mi casa. La iglesia está ahorita en nuestros hogares, hermano. Y por eso es que tenemos que estar conscientes de esto, de que tenemos que tomar cambios nuevos y tenemos que usar este tiempo para eso. Yo quiero enfocarme en 3 cosas que necesitamos para hacer
cambios. Hay un montón de puntos, pueden haber un montón de características, un montón de pasos, un montón de estrategias, un montón de cosas para hacer cambios. Pero yo quiero enfocarme en tres. Fue lo que el Señor me dio en esta mañana cuando estaba estudiando y decía, Señor, ¿qué necesitamos para hacer cambio? ¿Qué necesitamos hacer diferente para cambiar? ¿Qué necesitamos nosotros tomar en cuenta para cambiar? ¿De qué cosas tenemos que estar conscientes para cambiar? Entonces, yo quiero que se vaya usted conmigo a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Abra su Biblia, por favor, en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Me dice un amén cuando tenga el versículo, por favor. Este es el versículo base que tengo para la enseñanza. Es el versículo base. Obviamente vamos a estar viendo otros versículos, pero este es el versículo base de la enseñanza. Dice 1 Corintios 3:18, dice, por tanto, nosotros todos, ¿quiénes? Nosotros todos, mirando a cara descubierta, mirando, ¿cómo dice? Mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Hay tres cosas, hermanos, que basados en este versículo, yo quiero que espero en Dios el Señor nos dé el tiempo para hablarlas. De cosas que nosotros tenemos que ver cómo las estamos haciendo y que necesitamos para hacer cambios en nuestra vida. La primera es el temor. ¿Cómo está nuestro temor? 2 es la sabiduría. ¿Con qué sabiduría nosotros estamos tomando las decisiones? Y 3 es vivir espiritualmente. Y eso obviamente nos lleva a decir cómo estamos viviendo. Entonces, esos son los 3 puntos que en esta noche yo espero en Dios podamos tocar. En base a este versículo, pero vamos a estar desglosando, son 3 cosas que me quiero enfocar en esta noche. El temor, la sabiduría y vivir espiritualmente. Para que nosotros podamos entender con base a estas 3 cosas lo que necesitamos hacer, qué cosas necesitamos cambiar, para poder nosotros de verdad que esto que está pasando tenga un efecto positivo y traiga cambios a nuestras vidas. No solamente es el hecho de regresar. Le digo, mire, mucha gente va a regresar después de todo esto y va a regresar igual. Va a regresar igual. Tal vez muchos no, tal vez muchos ya están haciendo cambios en sus vidas, principalmente los hermanos que posiblemente han sido afectados en su salud, los hermanos que han sido quebrantados en su salud con esta situación, son hermanos que han experimentado cosas diferentes a las que usted y yo hemos experimentado porque no nos hemos enfermado. Ellos han experimentado cosas más fuertes, han tenido experiencias diferentes con Dios ahorita y yo espero que ya estos hermanos ya estén pensando en estas cosas porque ya ellos experimentaron eso. Pero usted y yo, hermano, esperemos en Dios no enfermarnos, pero eso no nos quita la responsabilidad de que usted y yo no tenemos que pensar y meditar en qué es lo que tenemos que hacer para cambiar nuestra forma de vivir. Entonces, el temor, dice, hablemos del primero, el temor. Dice, se refiere a una forma específica de temor, cercana a las ideas de respeto, admiración y sumisión hacia Dios y su voluntad. Dice, porque el temor de Dios es tener a Dios en cuenta en todo lo que hacemos. Eso es tener temor a Dios, hermano, es tomar a Dios en cuenta en todo lo que hacemos. Entonces, si usted tomamos como base la primera porción del versículo que yo leí, donde dice mirando a cara descubierta. ¿Qué quiere decir esto, hermano? De que usted y yo, para nosotros poder cambiar, lo primero que tenemos que hacer es entender cuál es nuestra condición actual. Es entender y estar conscientes y aceptar. Y aceptar. Ese es un punto muy importante porque a veces sabemos las cosas,
Sabemos lo que no estamos haciendo bien. Todo hijo de Dios sabe lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Le digo por qué. Porque aunque nosotros lo queramos ignorar, hay un espíritu de Dios que nos revela las cosas. Entonces, es muy importante este punto. Tenemos que aceptar nuestra condición actual para saber esto. Entonces, la única forma es mirando, dice, a cara descubierta. El temor a Dios es aquel que te va a llevar a presentarte delante de Dios con la cara descubierta, a no fingir una situación que no estamos viviendo. Eso es el temor a Dios es el que te va a llevar a eso, a ponerte en el espejo y que tú y yo podamos de verdad aceptar la condición que tenemos. ¿Por qué? Porque el temor tenemos que tomar en cuenta a Dios en todas las cosas. Eso es el temor, tomar a Dios en cuenta en todas las cosas. Entonces, nosotros tenemos que tener temor para podernos ver en un espejo a cara descubierta, sin fingir. Hermano, necesitamos tener temor a Dios. Quiero que vaya conmigo a Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Dice, Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué dice? ¿Qué es lo que sigue después? Con temor preparó el arca en su casa. No, perdón. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, ¿okay? Estamos hablando del temor, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hay unos puntos importantes aquí en este versículo, hermano. El primero dice, preparó un plan de cambio, porque dice con temor preparó. Noé, no sabemos lo que Noé, no nos da mucho detalle, lo que Noé estaba haciendo antes de que el Señor le diera esta responsabilidad, este privilegio, de que el Señor le hablara y que hiciera el arca por lo que había venido. No sabemos, pero definitivamente, hermano, definitivamente después de que con temor él escuchó la voz de Dios para hacer esto, hermano, definitivamente su vida cambió. Su vida cambió. La forma en que él estaba viviendo cambió. Lo que él hacía cambió. Si él se dedicaba a la agricultura y eso, hermano, pasó a ser en segundo plano. ¿Por qué? Porque ¿qué puso en primer plano? Fue el plan de Dios. Lo que por temor a Dios él recibió. Y dice, por ahí al principio, por la fe Noé. Porque acordémonos que la fe de Noé fue la que le llevó a creer, hermano, que un día iba a llover. Porque no llovía. No llovía. La fe fue la que lo llevó a Noé a creer eso. Entonces, ¿pero qué pasa? Dice, preparó un plan de cambio. Se sentó con su familia a planear. Cuando todo esto, hermano, cuando Dios le habló a Noé, yo me imagino que Noé llegó a su casa, llamó a su familia, a sus hijos, a su esposa, y se sentó a planear con ellos. Y les dijo, he recibido esta visión, he recibido esta orden del Señor de hacer esto. Y esto va a cambiar nuestras vidas. Esto va a ser tomar una prioridad diferente en nuestra casa, en nuestra familia. Yo te hago una pregunta, hermano. Y me hago una pregunta a mí también. ¿Ya nos sentamos con nuestra familia? Por eso le dije, tenemos que tener temor para entender estas cosas. Para tomar decisiones de cambiar. Ya te sentaste con tu familia. Ya me senté yo con mi familia. Y pensar en todo esto. Y mire lo que me llama la atención. Porque dice, ¿para qué? Dice, preparó el arca en que su casa se salvase. El resultado de él haber escuchado con temor, haber comenzado a hacer el arca, el resultado era la salvación de su casa. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que sentarnos en este tiempo con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestra esposa y analizar lo que está pasando. A meditar en cómo hemos estado haciendo las cosas en esta casa, en la casa de la familia Cruz, en la casa de la familia Ramírez, en la casa de la familia Godínez,
en la casa de la familia de todos los de nuestra iglesia. Es necesario que nos sentemos como Noé a preparar, hermano. Decir, ¿sabe qué? Familia, esto he estado pensando. Usted como padre de casa, como sacerdote, como la persona que tiene ese contacto con Dios, reunir a su familia y decirle, esto es lo que he estado recibiendo del Señor. De que estas cosas no han estado caminando bien en nuestro hogar. De que estas cosas no las hemos hecho bien en nuestra casa. Y vamos a cambiar. Vamos a cambiar las cosas. Ahora que yo recibí esto del Señor, esto va a ser prioridad en esta casa y van a haber cambios. Hermano, tenemos que hacerlo. Si nosotros no hacemos eso, hermano, no va a pasar nada. Vamos a regresar a la iglesia, hermano, y nuestras vidas van a ser las mismas. Tenemos que planear qué es lo que vamos a hacer. Como iglesia, yo sé que el Señor ha hablado muchas cosas al corazón del pastor. Ha hablado muchas cosas a nosotros como líderes. Y cuando nos reunamos, tenemos que planear, tenemos que crear estrategias, tenemos que ver qué fue lo que el Señor hizo y mostró en este tiempo de dificultad que pasamos. Tenemos que planearlo. ¿Para qué? Para que eso lleve a salvación al pueblo, para que eso lleve salvación a su casa y a la mía. Porque a veces, hermano, no necesariamente el haber estado todo este tiempo en iglesia, hermano, de verdad, nosotros estábamos haciendo cosas que produjeran salvación en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestras esposas. Esa es la verdad. No necesariamente haber estado haciendo las cosas como las hemos hecho, la verdad estábamos produciendo salvación, algo que produjera salvación en la vida de nuestros hijos. A veces nosotros, hermanos, como padres, la mayoría de nosotros hemos cometido errores como padres. Los he cometido yo, los ha cometido usted, hemos cometido todo. Pero a veces cometemos ese error, hermano, de que nosotros queremos de verdad la forma en que hemos trabajado con nuestros hijos no ha sido tanto específicamente en que ellos se aseguren de ser salvos. No necesariamente los hemos formado para que ellos entiendan lo que es la salvación y que hay un infierno y que hay un cielo, hermano, y que Jesucristo vendrá por su iglesia. A veces nos enfocamos más en otras cosas. Nosotros queremos determinar a veces el propósito de la vida de nuestros hijos, hermano, y nosotros no vamos a determinar el propósito de la vida de nuestros hijos. Lo determina es Dios. Pero a veces, hermano, como el muchacho, el niño, es hijo del líder tal o del predicador tal, pues tiene que ser predicador. Si es hijo del pastor, pues es pastorcito. Si es hijo del líder de alabanza, pues tiene que cantar. Hermano, ¿por qué? Esto no es, el ministerio no es hereditario. Nuestra responsabilidad como padres, hermano, es formarlos a ellos. Es formarlos a ellos y para que estén preparados, para que tengan un corazón sensible, para que el día que Dios les llame al servicio, para que el día que Dios los escoja al servicio, hermanos, ellos puedan escuchar la voz de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Pero a veces empujamos a nuestros hijos y que sirvan esto desde muy pequeño, que sirven esto y que sirven esto. Hermano, como que el servicio fuera más importante que su salvación. Hermano, esa es una forma equivocada de formar a nuestros hijos. Es más importante la salvación para nuestros hijos, que cuando Cristo venga, nuestros hijos estén preparados para irse con Él, hermano. Pero a veces nos hemos enfocado en esto, enfocado en eso. ¿Y sabe qué ha hecho eso? Ha ahuyentado a muchos jóvenes de muchas de las iglesias. Porque no les hemos enseñado acerca de salvación. No les hemos enseñado cómo escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la voz de nosotros es más ruidosa y la voz de nosotros no deja que ellos puedan escuchar la voz de Dios. Hermano, tenemos que sentarnos, hacer un plan de qué es lo que vamos a hacer para cambiar. De explicarle a nuestros hijos lo que es el temor a Dios, hermano. Hermano, Dios tiene propósito en la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos, hermanos, son de Dios. Pero ¿sabe qué? Ellos tienen que tener sus propias experiencias con Dios. Es muy importante eso. No hagamos, hermano, y los empujemos a hacer las cosas que nosotros pensamos que son las correctas para ellos. Oh, usted tiene que cuidar niños porque usted es bueno para cuidar niños. ¿De verdad eso es lo que Dios quiere? ¿Cómo tú no sabes que el muchacho, lo que él siente de Dios es que quiere estar limpiando los baños? O parqueando carros, o en el sonido, o en la cámara. ¿Cómo sabemos?
No, hermano. Tenemos que pensar de verdad en este tiempo, hermano, qué cosas hemos hecho que de verdad tienen fruto y qué cosas hemos estado haciendo, hermano, que no tienen nada de fruto. No podemos seguir lo mismo, pero es importante que pensemos y que planeemos para esto. Yo prefiero que a mis hijos, hermano, Dios los escoja para hacer algo y no que la gente los llame para hacer algo. Hay una diferencia, hermano, entre ser llamado y entre ser escogido. Y la diferencia es bien clara en la vida de Saúl y en la vida de David. A Saúl lo llamó el pueblo. A David lo escogió Dios. Y usted conoce la historia. Pero hay una diferencia, hermano, en lo que Dios escoge para hacer algo que en lo que la gente llama para hacer algo. Son dos cosas muy diferentes, hermano, y nosotros tenemos que anhelar que Dios nos escoja para hacer algo. Eso tiene que ser. Me llamó la atención también aquí que dice que por la fe, dice, y por esa fe condenó al mundo. No, Noé dice, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene de fe. Yo me puse a pensar en esta parte, en este versículo. Y dije, ¿cómo que por la fe de Noé condenó al mundo? Posiblemente si Noé no hubiera creído y no hubiera hecho el arca, se le hubiera hecho más difícil a Dios condenar al mundo. Y me puse a pensar en esto. ¿Sabe que a veces mucha gente de nuestras familias, hermanos, tías, tíos, primos, amigos, ¿sabe por qué a veces, sabe qué es lo que va a hacer, hermano? Que ellos de verdad un día vuelvan su mirada al cielo y que busquen a Jesucristo, que busquen a Dios, va a ser cuando se sientan condenados. Lamentablemente así es, hermano. Muchos esperamos a sentirnos en situaciones difíciles para nosotros poder levantar nuestra mirada a Dios. Y muchas de nuestras familias va a ser la forma en que van a llegar. Cuando ellos se sientan que están condenados. Pero ¿sabe por qué a veces no se sienten condenados? Porque ellos no ven obras de la fe de nosotros en Dios. Ellos no ven obras. Ellos no ven nada diferente. Una señal diferente de que nosotros proclamamos una fe y vivimos una fe y les hablamos una fe, pero ellos no ven nada diferente, entonces no se sienten condenados. Ellos dicen, no, la diferencia es que él va a la iglesia y yo no, pero somos iguales. Hermano, no es así. Nosotros tenemos, hermano, que nuestra fe dé señales de que nosotros verdaderamente seguimos un Dios vivo, hermano, para que ellos se sientan incómodos. ¿Sabe cuándo esta gente se sintió? Mire, pasaron años donde Noé estuvo construyendo el arca y la gente que decía posiblemente estaba loco, esto, lo otro, no se sentían condenados. ¿Sabe qué pasó? Cuando vieron que cayó la primera gotita de agua, yo le garantizo que el corazón de muchos de ellos se comenzaron a sentir condenados y empezaron a dar cuenta de que la situación ya estaba perdida para ellos. Pero ¿sabe por qué? Se tardó en caer esa gota de agua. Pero Noé con su fe siguió martillando y martillando y cortando madera y martillando y cortando madera. Y un día esa fe dio fruto. Hermano, nosotros tenemos que seguir martillando, martillando y cortando madera, hermano, en nuestras familias, con nuestros hijos. ¿Para qué? Para que un día esa fe dé fruto. Hermano, tú y tu casa, yo y mi casa, seremos salvos. Y esa es una promesa del Señor, hermano, y tenemos que creerlo. Pero hay que seguir. Aunque no miremos agua, aunque esa gotita de agua todavía no caiga, tenemos que seguir martillando, cortando madera, clavando. Tenemos que seguir, hermano. Amén. No me detenga, hermano, ¿ok? Vamos al número 2. Sabiduría. Hablamos de temor. Le dije que eran 3. Temor, sabiduría. Dice, sabiduría es un verbo divino. Es uno de los significados que tiene el diccionario. Un verbo divino. ¿Qué es un verbo? Un verbo es una acción. Entonces, en pocas palabras, sería una acción divina. Eso es sabiduría. Dice, ¿por qué dice esto el diccionario? ¿Por qué? Porque Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso es lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Dice también, es la capacidad de hacer los cambios correctos. Eso es tener sabiduría, hermano. Tener sabiduría es tener la capacidad de hacer los cambios correctos. ¿Por qué entonces le hablo de esto? ¿Por qué le hablo de sabiduría? ¿Por qué le hablo de temor? Porque son, hermano, herramientas esenciales que vamos a tener que tomar en cuenta para verdaderamente nosotros poder cambiar, poder transformar nuestras vidas y que de verdad, hermano, podamos obtener frutos diferentes. Es la capacidad, hermano, de hacer los cambios correctos. ¿Por qué? Porque cuando normalmente, hermano, para nosotros, lo que le dije al principio, para nosotros pararnos en el espejo y vernos, no tenemos, ¿con qué dice? Como un espejo, decía, estoy volviendo al versículo primario, como un espejo, la gloria del Señor. Dice, como en un espejo, la gloria del Señor. Nosotros, hermano, tenemos que tener sabiduría para nosotros podernos ver en ese espejo. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente cuando nos vemos a un espejo y encontramos, y eso nos refleja la situación que tenemos, la condición actual, normalmente comenzamos a excusar esa condición. Como seres humanos comenzamos a excusar esa condición. Y empezamos a ver todo lo que nos rodea y empezamos a decir, no, pues es que yo soy así porque esto, es porque yo soy así porque otro esto, y es porque yo soy así por esto, es que yo soy así por mi abuelita, por mi abuelita. El abuelito y la abuelita, hermano, y el bisabuelo hace como 100 años que ya no están, pero seguimos echándole la culpa a ellos que mi forma de ser, mi forma de actuar, mi forma de reaccionar a ciertas cosas es culpa de ellos, hermano. ¿Y qué pasó con la sangre de Cristo? ¿Qué pasó con el lavamiento que hubo en nuestras vidas después de que nosotros venimos a Jesucristo? Para eso, hermano, tenemos que tener sabiduría, para no buscar la forma de ver lo que nos rodea y excusar mi condición actual. No, yo necesito la sabiduría. ¿Para qué? Para yo verme como en un espejo, dice, con la gloria del Señor. Es con la gloria de Jesucristo que yo me tengo que comparar. Es con la gloria del Señor por la cual yo me tengo que medir y ver y decir, okay, en base a esto, ¿cómo estoy yo? Y que eso le dé una medida a usted, que eso le dé a usted una idea de cómo está su condición actual, de cómo está su vida espiritual. No es, hermano, con otras cosas, no es con las cosas que lo rodean, no es con el servicio que usted tiene en la iglesia, no es con el hermano fulano que usted se tiene que comparar su espiritualidad, no es con el líder tal, con el pastor tal, no. Usted tiene que comparar, hermano, su condición actual con la gloria del Señor, porque a usted quien lo llamó y lo escogió y quien le dijo, sé santo porque yo soy santo, fue el Señor Jesucristo. No es a la estatura del varón perfecto, no es a la estatura de él la que anhelamos llegar. Entonces, si es a la estatura de él tiene que ser nuestra meta, no otras personas, no otra situación. Y para eso necesitamos sabiduría, hermano. Quiero leerle aquí 3 versículos que encontré para usar de referencia con este tema de la sabiduría. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, 5 y 6. Voy leyendo, hermano, por el tiempo, porque ya van 38 minutos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Subraya esa palabra. Propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Ahora el 4:15, Hebreos 4:15, mire esto. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué le leo estos 3 versículos? Porque quiero tomar una porción de cada uno de ellos para explicarle y hablarle lo que le quiero explicar. El primero decía, no te fíes en tu propia prudencia.
Eso hace referencia a lo que le explicaba. No es tratar de excusar o aceptar la condición actual que tenemos en base a argumentos terrenales que en ese momento estamos viviendo. No te fíes de tu propia prudencia. Es no tratar de excusar o aceptar nuestra condición actual usando argumentos terrenales. Lo que le decía, a veces usamos muchas cosas terrenales para nosotros excusar y no tomar la decisión de hacer cambios en nuestra vida. Porque encontramos argumentos que nos hacen sentir bien. No, hermano. Tenemos que presentarnos en ese espejo que hablamos al principio, donde es como que nos veamos en la gloria del Señor, hermano, y eso nos va a llevar a nosotros a ver nuestra verdadera condición, hermano. El problema es que a veces, hermano, creemos, ¿ok? Y esos argumentos que usamos a veces son buenos, no necesariamente son correctos, sino que son buenos. Y a veces creemos, hermano, que estamos bien cuando nosotros usamos como un parámetro de medirnos, y usando cosas que hacemos normalmente y decimos, no, pues yo voy a la iglesia el martes, el viernes, el domingo, yo sirvo, yo predico, yo canto, yo hago esto, yo ayudo a los hermanos, yo esto. Y cuando nosotros usamos esas cosas, hermano, para poder nosotros medir nuestra condición, decimos, no, pues el resultado al final, hermano, le sale el resultado, le sale Superman. Eso es lo que es. Porque cuando usted se compara con todo esto, que sirve, que va, que hace esto, que el otro, que lleva agua, que no sé qué, hermano, al final le sale Superman. Hermano, pero eso no significa que su condición está correcta. Eso no significa que usted que no necesita hacer cambios en su vida. Es con el verdadero, nos tenemos que medir es con el verdadero lugar. Y es con Jesucristo. ¿Qué es lo que Él dice? ¿Cómo debería de ser mi vida? ¿Cómo yo debería de vivir? Olvidémonos de lo demás, hermano. Y es necesario que en esta noche usted y yo pensemos de verdad en quién nos llamó y para qué nos llamó. El segundo versículo que leí decía, déjeme se lo de nuevo para que, aquí está. El que anda con sabios, sabio será. El que anda. ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién andamos? Analizar todo lo que nos rodea y en qué base a ello actuamos. Amistades, influencias, fuentes de alimento espiritual, motivaciones, el por qué hacemos algo. ¿Cuáles son tus motivaciones por lo que estás haciendo? ¿De dónde te estás alimentando espiritualmente? ¿Cuáles son las amistades? ¿Cuáles son las influencias que usted y yo tenemos? Hermano, yo no vengo a hablarle aquí a usted como que yo estoy sentado en un pedestal y usted no. Hermanos, somos iguales. Esta palabra igual es para mí como es para todos. No quiero hablarle y explicarle como que yo no estoy haciendo todo esto. Hermano, todo esto es para mí. Y esto, pero por favor, compartámoslo. Compartámoslo y meditemos en lo que estamos haciendo, hermano. Hermano, de por gusto no nos da el Señor estas palabras. Si usted ve, le estoy hablando de temor, de sabiduría y eso. Y algunos han de decir, bueno, pero no ha hablado de leer la palabra, no ha hablado de la oración. Hermano, si nosotros después de usted tener años en el evangelio, las prédicas que vamos a venir a darle, yo voy a venir aquí a prepararme para yo recordarle a usted que tiene que orar, que tiene que leer la palabra, hermano, estamos en problemas. Usted y yo no tendría por qué estarle recordando eso. Nadie que predique la palabra. Hermano, estoy de acuerdo cuando en las clases que damos de formación para la gente recién convertida, para esto tenemos que enseñar, y son temas de eso. Aprendamos a orar, aprendamos a leer la palabra. Son uno de esos temas que explicamos. Pero hermano, cuando la mayoría tenemos 2 años, 5, 10, 15, venir aquí, hermano, y gastar 45 minutos para yo venir a recordar que usted tiene que leer la palabra y que usted tiene que orar y que usted tiene que ayunar y que usted tiene que... Hermano, yo estamos perdiendo el tiempo usted y yo. Perdón, hermano. Eso es el diario vivir de nosotros. Eso está como que yo venga y le recuerde que usted tiene que comer. Que usted tiene que bañarse. Que usted tiene que cepillarse los dientes. Que usted tiene que ser... Hermano, eso es su diario vivir.
Estas son cosas necesarias en su naturaleza humana. Bueno, hermano, leer la palabra, orar, ayunar. Hermano, eso es necesario para su vida espiritual. Entonces no tenemos por qué estar recordando eso. Quiero hablar es darle temas que usted de verdad medite y diga, yo te necesito hacer cambios. Necesitamos hacerlo, hermano. Santiago 3 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. El 17 dice en el mismo capítulo 3, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué nos dice esta porción bíblica? De que hay sabiduría terrenal, que hay sabiduría que viene de parte de Dios. Hay personas muy sabias terrenalmente hablando. Eso no es de Dios, es terrenal. La sabiduría que viene de lo alto, hermano, ¿sabe qué? Dice, es primeramente pura. Y eso es lo que subrayé de esta parte, es primeramente pura, y al final del versículo dice, y de buenos frutos. ¿Y sabe cómo se logra esa parte? Para nosotros poder lograr obtener esa sabiduría de parte de Dios, tenemos que tener estos requisitos. ¿Y sabe cómo tenemos estos requisitos? ¿Cómo tenemos un corazón puro? ¿Y cómo tenemos buenos frutos? Cuando hacemos lo que dice Hebreos 4:15, que le acabo de leer. Cuando nosotros venimos y dice, porque tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo, que no pueda, dice, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Cuando usted y yo, hermano, venimos y entendemos que tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo y que Él pasó todo lo que nosotros pasamos y que por lo tanto nosotros podemos ir libremente, hermano, a mostrar y hablar de nuestras debilidades con el Señor. Entonces, cuando el Señor escucha eso, como Él ya experimentó eso, Él experimentó todo lo que nosotros estamos experimentando, Él nos entiende, hermano, Él nos entiende. Y Él puede perdonarnos. Y entonces es cuando Él purifica nuestro corazón y entonces podemos cumplir lo que dice aquí el versículo 17 de Santiago 3. Dice, primeramente pura, después pacífica, amable. Dice, y de buenos frutos. O sea, la sabiduría que viene de parte de Dios necesita ese terreno para trabajar. Necesita un terreno puro. Necesita un terreno con buenos frutos. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros ponernos a cuentas con el Señor. Yo no sé si hay si hay amigos que no son de nuestra iglesia y están escuchando. Y tú has anhelado tener sabiduría, tú has anhelado hacer cambios en tu vida, estás cansado de la situación que estás viviendo en tu casa, en tu familia. Sea situación económica, porque hermano, Dios es Dios de todo. Sea tu situación familiar, tus relaciones familiares con padres, hermanos, nietos, hijos, esposos. Yo no sé, hermano, ¿sabes qué? La única forma en que Dios te va a dar esa sabiduría que viene del cielo va a ser cuando nosotros primeramente nos pongamos a cuenta con Jesús. Y Jesús transforme y convierta nuestro corazón sucio en un corazón puro. Porque ese es el terreno para que Dios venga y derrame su sabiduría que viene de lo alto. Es necesario que lo hagamos, hermano. 3. Vivir espiritualmente. Hablamos del primero, temor. Segundo, sabiduría. Y el 3, vivir espiritualmente. ¿Qué es vivir espiritualmente? Dice, entender que la verdadera transformación viene del Espíritu de Dios. Volvamos a la porción bíblica principal. Al final dice, somos transformados de gloria en gloria. Estoy leyendo 2 Corintios, capítulo 3, 18. Dice, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que la verdadera transformación de nuestra vida viene a través del Espíritu de Dios a transformar nuestro espíritu.
Por eso le ponía acá vivir espiritualmente. Quiero leer algo aquí y quiero que me ponga atención. ¿Qué significa ser espiritual? ¿Qué es lo que nos viene a la mente cuando pensamos en lo que significa ser una persona espiritual? Es posible, dice, es posible que nos imaginemos a una persona que piensa de manera profunda, que sea indiferente hacia las cosas materiales o aún que hable de forma mística. También podríamos imaginarnos a esta persona como una persona que participa en obras humanitarias o quizás como alguien que abandone su entorno social para vivir una vida de oración y de servicio al Señor en santidad, que lea la Biblia y que a menudo y que exhiba ciertos dones espirituales. ¿Tenemos algunas ideas de lo que es la palabra espiritual? Significa, sin embargo, según la Biblia, ¿cuál es su significado? El significado de la palabra espiritual, la raíz de la palabra espiritual es espíritu. Sencillamente se considera algo espiritual si se relaciona al espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu humano es la parte más profunda de cada persona. Es diferente al alma humana. Cuando una persona cree en Cristo, su espíritu es la parte que nace de nuevo con la vida de Dios. Antes de ser salvos, nuestro espíritu estaba muerto, de modo que no podíamos ser espirituales. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio la vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué es ser espiritual, hermano? A veces tenemos el concepto equivocado de lo que es ser una persona espiritual. Se lo explicaba aquí. A veces los conceptos que tenemos de una persona espiritual, vemos las acciones externas de una persona o veo mis acciones externas, mías, propias, para yo pensar y transmitir de que soy una persona espiritual. Estamos equivocados, hermano. Todo lo que está relacionado al Espíritu de Dios es espiritual. Eso es espiritual. ¿Sabe qué? Pueden haber personas que predican, pueden haber personas que oran, pueden haber personas que ayunan, pueden haber personas, pero ¿sabe qué? Eso no significa de que son personas espirituales, porque sus acciones y mis acciones pueden estar muy largo de lo que es verdaderamente el espíritu, porque mis motivaciones por las cuales lo estoy haciendo pueden estar muy largo de lo que verdaderamente es el espíritu. Estamos equivocados. Y a veces tenemos que analizar esas cosas. A veces hemos hecho las cosas hasta este tiempo solamente de una forma, ¿cómo sería? De una forma no espiritual, sino de una forma religiosa. Y juzgamos a las personas por el exterior. La gente pone tanta cosa y por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Porque a veces hay hermanos que ya quieren caminar como camina el hermano fulano porque el hermano fulano es espiritual. ¿Dónde dice eso? ¿Cuál es la base bíblica para que usted lo explique eso? No, hermano. Todo aquel que es guiado por el Espíritu y lo hace por el Espíritu es espiritual. Si usted va por la calle, hermano, y usted siente en ese momento pararse y hablarle a una persona o darle $2 a una persona porque usted lo sintió en su espíritu, hermano, eso es una acción espiritual, porque usted tiene un espíritu del cual Dios habla a su espíritu para que haga las cosas. Y por eso tenemos que estar conscientes de eso. Podíamos pensar y hablar de Dios, pero nuestro espíritu muerto no funciona. Antes de nosotros venir, hermano, a Cristo, antes de nosotros venir, dice, estamos muertos en nuestros pecados. Y podíamos hablar de Dios. Hay gente, hermano, que no ha aceptado a Cristo. Hay gente que no conoce al Señor, pero habla de Dios y cree en un Dios. Eso no lo hace una persona espiritual. Porque hable de Dios, o porque se relacione a Dios, o porque se persine, o porque dice que Dios me guarde, que Dios me cuide. Eso no lo hace una persona espiritual. ¿Por qué? Porque si Jesucristo no ha llegado a su corazón, su espíritu sigue muerto. Porque está muerto es por el pecado que hay en él. Y el único que quita los pecados del ser humano se llama Jesucristo. Entonces una persona puede hablar como quiera que hable de Dios y puede hablar más bonito aún que nosotros los que predicamos. Pero eso no significa que sea una persona espiritual. Dice 1 Corintios 6:17.
pero el que se une al Señor en espíritu es con Él. Lo que le decía, la única forma de que nosotros pasamos de estar muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, es cuando Jesucristo viene a nuestras vidas. Y dice, 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor en espíritu es con Él. Llegamos a ser un espíritu con el Señor. Ahora el Señor, quien es el espíritu, está mezclado con nuestro espíritu y nuestro espíritu está lleno de vida. No obstante, ser salvos no nos convierte en personas espirituales. Ser espiritual depende de nuestro vivir. Aunque el espíritu está en nuestro espíritu para hacer nuestra vida, es posible que no vivamos por esa vida. Lo más probable es que sigamos viviendo por nuestra vida anterior, nuestra vida natural, en nuestra alma e incluso vivir en nuestra carne. Cuando nosotros pasamos a ser salvos, el Señor nos da vida. Pero eso, hermano, no necesariamente significa que nosotros, por estar yendo a la iglesia, por ser salvos, nosotros somos espirituales. Y por eso le dije, es un punto importantísimo para poder transformar nuestras vidas. Ver si de verdad nosotros estamos viviendo de una forma espiritual. La forma espiritual no tiene nada que ver con lo externo, con lo de afuera. No tiene nada que ver, hermano. Pero a veces hemos agarrado el concepto equivocado de lo que es ser una persona espiritual. Y tenemos que tener cuidado, porque estamos posiblemente solamente perdiendo el tiempo. Y usted y yo necesitamos dar frutos de verdad, de que somos personas que actuamos por el Espíritu, que nuestras decisiones son basadas en el Espíritu, que nuestras casas son dirigidas por decisiones tomadas en el Espíritu, que nuestros hijos son formados por decisiones, porque cuando hablamos con ellos, nuestros hijos sienten espíritu en las palabras que hablamos con ellos. Nuestras esposas tienen que sentir, cuando hablamos con ellas, nuestras palabras llevan espíritu, llevan vida, y que eso entre al corazón de nuestras familias, y que ellos sientan el espíritu en nosotros. No solamente porque hagamos bulla. Y como líderes podemos estar equivocados. Como líderes podemos enseñar y podemos hacer cosas y podemos formar a otros creyendo que son los pasos buenos para una espiritualidad. Y podemos estar equivocados. Y un ejemplo de ello, hermanos, es Saúl. No me va a dar tiempo, por eso me voy a brincar hasta ahí. Un ejemplo es Saúl. Es el ejemplo de un líder aparentemente agradaba a Dios, pero le interesaba más la gloria de los hombres. Primera de Samuel 15. Usted ya sabe la historia. Después de que Dios le mandó a destruir al pueblo de Amalek, llegó Samuel, el profeta de Dios. Dice el 15:28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Vaya al 30 conmigo, sáltese al 30. Y le dijo, Saúl le dijo a Samuel, mire, ponga atención lo que Saúl le dice a Samuel. Y le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios, le dice a Samuel. Hermano, mire lo que está diciendo Saúl. A Saúl era un líder, hermano, que lo seguía gente, tenía un pueblo. No necesariamente, hermano, toda la gente, toda persona que tenga mucha gente que lo siga, necesariamente es una persona espiritual. No toda persona, hermano, porque usted vea que todo el mundo lo siga, definitivamente es una persona que quiere agradar a Dios. Porque mire lo que Saúl está haciendo aquí. Le dice, te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. A Saúl le importaba más la honra de los hombres, la honra de los ancianos, que la honra de Dios. Ese es un punto equivocado para un líder. Le interesaba más la honra de la gente. A veces explicamos y hacemos y actuamos en las cosas más queriendo recibir el favor de la gente. Hermano, mire, yo lo amo mucho, hermano.
Créamelo, me lo crea o no. Yo lo amo mucho, pero quiere que le diga una cosa. Mi compromiso no es con usted, hermano, primeramente. Mi compromiso primeramente está con Dios. Y yo tengo que hacer las cosas de la forma en que a Dios le agraden. Yo tengo que enseñar, educar, instruir de la forma en que Dios pone en mi corazón que lo haga, no en la forma en que posiblemente toda la gente se agrade. Ese es un problema, hermano, eso es algo muy delicado, porque a veces más anhelamos la honra de los hombres que la honra de Dios. Esa es una postura equivocada de un líder, hermano. Y es tiempo que cambiemos. Tenemos que cambiar. Y yo voy a parar aquí con esto, hermano. Pero yo quiero que usted y yo meditemos cómo estamos viviendo. De acuerdo a la palabra de Dios, hermano. No lo voy a leer todo. En Romanos capítulo 8 nos dice que hay dos formas de vivir, hermano. Carnal y espiritual. Apúntelo, por favor, Romanos capítulo 8 y léalo en su casa. Para que usted termine la prédica en su casa y termine meditando en esta palabra. Por favor, se lo suplico, léalo. Romanos 8. Le voy a parafrasear nada más aquí esta porción. Del 8, del 1 al 11 yo tenía apuntado aquí. Dice el versículo 2, el espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice el 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Mira, aquí hay otra prédica, hermano. Por cuanto era débil por la carne. Dios dice, porque lo que era imposible para la ley. ¿Sabe cuál es el problema con la gente legalista, hermano? ¿Sabe cuál es el problema con la gente religiosa? De que se les hace imposible cumplir la ley y se vuelven débiles en la carne. Porque se frustran de no poder cumplir la ley. Pero ¿sabe qué? Por eso vino Jesús, hermano, enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El 5, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por eso le dije, hay dos formas de vivir, según la palabra del Señor. En la carne o en el Espíritu. Pero en esta noche, hermano, yo quiero que tú pienses y lee el capítulo completo, el 8, lee el capítulo completo en tu casa. Y que tú medites cómo estamos viviendo. Y que tú medites en lo que tenemos que hacer para cambiar nuestras vidas. Para que de verdad hayan cambios, hermano. No solamente estemos hablando de cambios, pero que nada cambie. Piensa en el temor, piensa en la sabiduría y piensa si estamos viviendo espiritualmente. Y si no, hermano, es tiempo que busquemos al Señor. Porque el Señor es el que nos da vida, hermano. No importa, aunque estemos mal. Si tú llegas a la conclusión, hermano, de que estás mal, hermano, abogado tenemos. No se te olvide. Dice el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si aquel que levantó ese mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el espíritu que mora en ti y en mí, hermano. Y por eso te digo, hermano, pensemos y no tengamos miedo de presentarnos delante del Señor y mostrar nuestras debilidades delante de Él. Y tenemos que hacerlo ahora, hermano. No esperar regresar a la iglesia. Por eso te dije, haz como Noé. Siéntate con tu familia. Prepara un plan. ¿Qué cosas son las que vamos a dejar? ¿Qué cosas son las que vamos a implementar? ¿Qué cosas son las que no han funcionado? ¿Qué cosas nos han afectado en vez de habernos beneficiado? ¿Qué cosas hemos estado perdiendo el tiempo creyendo que eran las cosas correctas? Y tal vez eran cosas buenas, pero no siempre lo bueno es lo correcto, hermano. ¿Cómo está mi vida espiritual?
¿De verdad estoy dando frutos del Espíritu? ¿De verdad mis decisiones reflejan una vida espiritual que estoy viviendo en el Espíritu? ¿O simplemente me he enfocado en una vida religiosa? Hermano, es tiempo que pensemos. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a orar. Pero recuerda, al final la responsabilidad es tuya y mía de tomar las decisiones de cambio, hermano. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia. Por favor, mi Dios, te pedimos, mi Dios, que esta palabra haga el efecto necesario en nuestros corazones, Padre. Señor Jesús, tu palabra fue dada, mi Dios. Yo solo te ruego que tú obres en el corazón de cada uno de nosotros y que la pongas en el lugar correcto, Señor. Pero que nosotros, Padre, meditemos. Que meditemos, mi Dios, en nuestra condición. Que meditemos, Padre, y que tomemos acción, Señor, con el temor a ti, con la sabiduría que viene de ti, y que actuemos, Padre, espiritualmente en nuestras vidas, para que hayan cambios, mi Dios. Queremos ser transformados, Padre. Ya no queremos ser iguales, queremos ser mejores, pero necesitamos de ti, Señor Jesús. Necesitamos que tu Espíritu nos transforme, Señor. Pero necesitamos, sabemos, entendemos nuestra responsabilidad, Señor, en todo esto, y sabemos que tenemos que actuar diferente para tener frutos diferentes, Padre. Gracias te doy, Señor, por esta noche. Bendice a mis hermanos. Mañana, Señor, glorifícate en el servicio de la mañana. Señor, te rogamos que nos hables también, nos enseñes. Por favor, mi Dios, te lo agradezco. Guarda a mis hermanos, guarda sus casas, sus familias. Provee, Señor, en este tiempo de necesidad. Provee, Señor. Manda provisiones, Padre. Manda cuervos que lleven alimento, Señor, a tus hijos, Padre. Por favor, gracias te damos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Que pase buenas noches, hermano. Medite en la palabra. No se le olvide de terminar de leer el capítulo 8 de Romanos. ¿Romanos fue que le dije? Déjeme verificar. Romanos 8. Cuídese, por favor. Que tenga buenas noches, que descanse y que la paz de Cristo esté con ustedes. Amén.